Hola amigos, antes de dar inicio a este podcast, nada más quisiéramos anunciarles que ya tenemos nuestro canal de Twitch por si gustan seguirnos. Volta, Nova, Christopher y yo jugamos todos los viernes a las 11 de la noche por si gustan también pasar un buen rato con nosotros. Les dejamos el enlace en la descripción. Y sí, podrán ver que el nombre está escrito con una sola N, pero culpen a Volta, no a mí. Yo no lo escribí mal. Te amo, Volta. No te enojes conmigo, por favor. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio al episodio. Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se sienta identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola a todos, muy buenas noches. Pues aquí estamos para otro episodio más de Millennials Despotricando. Este va a ser pues otro episodio más que tenemos aquí un invitado muy especial, puesto que pues vamos a hablar de un tema que pues consideramos que es muy sensible, que pues necesitamos pues ahora sí que de una pues opinión muy precisa, ¿no? Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es con respecto a la vacuna de COVID, ¿no? Con la idea de pues enclarecer ciertas cosas, ciertas dudas que nosotros pues ahora sí que pues hemos estado observando ahí en redes sociales y eso, y a lo mejor también hay ciertas inquietudes, ¿no? Que nos han estado compartiendo algunos de los que nos están observando. Primero que nada, pues quisiera presentarles aquí al doctor Antonio Franco. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está, Buenas doctor? noches, gracias. Bien, todo bien. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Muy bien Muchísimas aquí. gracias por su tiempo. Gracias. ¿Y le gustaría platicarnos un poquito acerca de lo que usted se dedica? Sí, claro. Yo ahorita estoy en el área de investigación básica, en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí me dedico básicamente a la investigación básica, en área específica de cardiovascular, renal y toxicología, sobre todo. Ujú. Ok, perfecto. Pues ahora sí que vamos a comenzar aquí con unas preguntas. Ahora sí que indagar un poquito. Informarnos, ahora sí que sí. Ahora sí que vamos a informarnos, ¿no? Porque realmente, pues aquí somos de varias áreas. Yo soy ingeniero. Muchos ya lo sabrán, de los que ya nos habrán escuchado, que yo soy ingeniero en computación. Masu es cineasta y Cristóbal, pues, es de artes. Así que, pues, realmente no tenemos nada que ver con el área de salud. Entonces, pues, por eso acudimos aquí con usted. Sí, sí, claro. Pues primero quisiera indagar un poquito acerca como que de estos, de pues, qué hay hoy en día, ¿no? ¿Qué, qué vacunas existen y qué tipos hay? ¿No? Y un poquito a lo mejor mencionar qué hacen, porque muchos tienen esa duda de que son del RNA y ahí tienen como que esta idea de que, es que algo me está haciendo, ¿no? Y queremos como que esclarecer un poquito eso. Sí, bueno, ya actualmente ya existen muchísimas vacunas para COVID. Este, pero básicamente se dividen en ciertos rubros, las que son de RNA, las que son de vector no replicante y las que son ya de algunas otras proteínas. Actualmente hay una propuesta muy buena, se me hace muy aventurada, de que prácticamente son únicamente las proteínas espiga del virus y eso es lo que te inyecta, Ok, que es la última vacuna que está. Pero bueno, ¿en qué consiste en cada una? Bueno, ¿qué es el RNA para empezar? El RNA es una pequeña partícula de ácidos nucleicos que provienen de, bueno, en este caso, del virus, ajá, una parte del virus, el RNA, que sirve para que sinteticen proteínas y estas proteínas pues van a generar o van a ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico y las va a detectar como extrañas y va a generar una respuesta inmunológica. Esa es la idea de las vacunas. Ahora, al aplicar la vacuna de RNA, justamente el RNA va a ingresar a nuestras células, va a ser como si el virus estuviera actuando, se va a empezar a sintetizar ciertas proteínas, no todas, únicamente la proteína espiga, ajá, eso es importante. El RNA que les inyectan con la vacuna Pfizer o Moderna, que son las que uh-huh. tienen estas,
únicamente va a generar la proteína espiga. La proteína espiga o spike, seguramente ya se ha hablado mucho de eso, ya llevamos año y medio con esto. Ujú. Es una proteína que tiene el virus en su cobertura, en su cápside, que sirve como llave para entrar a nuestras células. Entonces, al sintetizarse estas proteínas con el RNA, se van a generar, bueno, estas proteínas se van a empezar a liberar de manera normal, van a ser reconocidas por el sistema inmunológico y se va a generar una respuesta inmunológica. Ok. Primero es una respuesta celular, las células absorben estas proteínas, las reconocen como extrañas, las fagocitan, es decir, se las comen y empiezan a generar ciertas proteínas inmunológicas de señalización, para que al final se empiecen a generar los famosos anticuerpos. Ahora, eso es en cuanto a las vacunas de RNA. Después tenemos las de vector replicante. ¿Qué es el vector replicante? Es un virus. En este caso, el más común, por ejemplo, bueno, están ocupando el adenovirus para ciertas vacunas, por ejemplo, Sputnik o Sinovac también tiene este vector no replicante, pero también está AstraZeneca, solo que AstraZeneca no ocupa específicamente el adenovirus, sino otro virus, Ok. el virus Chadox, ¿no? Al final de cuentas es un virus vivo, ajá, que tiene en su cobertura las proteínas espigas, ajá, del coronavirus, solo que no es el coronavirus, sino es un adenovirus. Recordemos que el adenovirus es un virus que produce gripa de manera Ok. normal. Entonces, pero en vez de las proteínas del adenovirus, además tiene las proteínas de este coronavirus, ¿no? Ya Ujú. sintetizadas. Solo que este no puede replicarse, por eso se conoce como vector no replicante. Entra a las células, trata de replicarse, pero lo único que replica son las proteínas que contienen. Ya no puede duplicar su RNA. Entonces no vamos a generar más virus, sino únicamente vamos a generar todas las proteínas de estructura. Y pasa exactamente lo mismo. Estas proteínas son captadas por el sistema inmunológico y se empiezan a generar anticuerpos. Ajá. Y la idea básicamente es esa. Ahora tenemos, por ejemplo, CanSino también es una vacuna de adenovirus. Ajá. eh, y me parece que son las que están poniendo aquí en México. AstraZeneca, ajá, Pfizer, Moderna, Sinovac y La Sputnik, ¿no? CanSino. Hay Sputnik. Ajá, que son esas. Entonces, básicamente son las líneas, cómo actúa el virus. Ahora, no sé si tengan alguna duda al respecto de esto, o por qué son una dosis, dos dosis, no sé. Eso estaría, de hecho, también estaría muy interesante. O sea, porque he escuchado que hay algunas vacunas que se requieren de una sola dosis y hay unas de dos. ¿Cuáles son Hasta aquellas y por qué? ahorita la única de una dosis que tiene México es la CanSino. Que es la que me Ujú. Ajá, pusieron a mí y a existe. Chris, de hecho. Ok. Ajá, hay otra de unas dosis que es la Johnson Johnson, pero esa nada más la tiene Estados Unidos. No la ha comercializado. La dio cierto número de vacunas al norte, pero nada más. Pero bueno, ¿por qué una sola dosis? En realidad es porque con una sola dosis adquieres una inmunidad suficiente para combatir el virus y sobre todo lo más importante siempre es el riesgo de hospitalización y muerte, porque seguramente también es una duda muy constante el hecho de vacuna es mejor. Pero Ok. ahorita llegamos a eso, así que ahora, Sí. ¿por qué dos dosis? Algunas. Porque con una sola dosis solo llegas como al 45 o 50% de eficacia. Entonces se requiere una segunda dosis para que llegar a un 70 o 90% de eficacia. Ajá. Ah, ok. En cambio, las que son de una sola dosis, con una sola dosis, por ser un poco más potente, llegas directamente a 75%. Ajá, o 70 para arriba, ¿no? Por ejemplo, Mm, CanSino tiene un 68 a 75% de eficacia. Johnson tiene aproximadamente un 73% de eficacia. Pero, por ejemplo, Pfizer y Moderna con una sola dosis solo alcanza un 55%. Entonces, por ok. eso se requiere una segunda dosis. Ahora, ¿qué hace la segunda dosis? La primera dosis, para todas las vacunas que tienen dosis, va a generar anticuerpos, pero estos anticuerpos no van a ser de memoria, es decir, van a tener un tiempo de vida muy corto.
aproximadamente unos 10 días, 15 días, dependiendo del cuerpo. Pero con la segunda dosis ya generamos anticuerpos que van a ser de memoria y neutralizantes. Es decir, que son anticuerpos que van a durar mucho más tiempo. Ahorita, por ejemplo, de los últimos estudios de Pfizer ya llevan 6 meses con una buena carga de anticuerpos reportados. Mm. ¿Qué pasa con las de una sola dosis? Porque muchos están preocupados porque salió un artículo que mencionaba que CanSino nada más da una protección aproximadamente de 6 meses y que a partir de los 6 meses empieza a perder eficacia. Esto pasa con todas las vacunas, no solo con la CanSino. Todas las vacunas empiezan a perder eficacia a lo largo del tiempo. No significa que ya no estemos protegidos. Ajá, a lo que se refiere es que ya no tenemos esa carga de anticuerpos neutralizantes. La carga de anticuerpos va disminuyendo. Sin embargo, tenemos otra defensa en el cuerpo que es la respuesta celular. Esta respuesta celular son células que pueden producir estos anticuerpos si es que entra en contacto el virus otra vez. Es decir, las células pueden permanecer incluso hasta algunos años. Ajá. Todavía no sabemos cuál va a ser la eficacia total de todas las vacunas. Habrá que ver todavía si, por ejemplo, CanSino se tendrá que revacunar a los 6 meses o se tiene que ofrecer alguna otra opción, ¿no? Otra opción terapéutica para esto. No sé si hay alguna duda al respecto. No, Creo y que de hasta ahorita hecho, todo va bien. se los adelantó justamente, yo le iba a preguntar de más o menos el tiempo que se ha estimado ahí de protección, pero creo que ya justamente lo acabo de mencionar. Sí, hasta ahorita Pfizer es de las pocas que han hecho estudios de duración y aproximadamente 6 meses y siguen teniendo buena carga de anticuerpos. Ok. Ajá. O sea, entonces ahorita realmente no hay como nada preciso con respecto a esos datos. O sea, todavía como que se está determinando. Sí, porque empezó la vacunación aproximadamente en diciembre, entonces de diciembre a julio pues solo tenemos 6, 7 meses de investigación, ¿no? No Claro, podemos ver a futuro todavía. claro. Ahora, en cuanto a, seguramente esa es una pregunta muy, muy común que me han hecho, ¿cuál es la mejor vacuna? Esa es Ajá. otra pregunta. Si quieres, de una vez respóndela, para Sí. que ahora sí que la tenía ahí contemplada. Ok. Sí, muchos, ahorita ya hay como casas, ¿no? Como Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? La casa Pfizer y la casa Moderna y la casa AstraZeneca. Ajá. Pero, y todos ya no dicen, no, yo tengo Pfizer, entonces estoy súper protegido y son los fresitas y son los mejores. Eso es lo que se cree. Ajá. Realmente hasta ahorita no hay una mejor vacuna que otra. Ajá. ¿Por qué razón? Porque lo importante es vacunarnos para estar protegidos. Lo que queremos es protegernos y salvar la vida. Todas Claro. las vacunas que están en el mercado, ajá, por ejemplo, le han hecho mucho el feo a la vacuna CanSino. Sin embargo, todas las vacunas ofrecen una cierta protección muy importante contra lo más importante, hospitalización y muerte. Quizá la eficacia contra la enfermedad sintomática sea menor para algunas Ujú, vacunas, ujú. pero al final de cuentas, lo que nos debe de importar es la hospitalización y muerte. Y para estos dos factores, para hospitalización y muerte, todas las vacunas están por arriba del 90%. Ajá, todas. Ok. Ok. Y de hecho le iba a preguntar un poquito, o sea, ¿qué nos puede Ajá. decir acerca de estas métricas que tanto ponen? De que la eficacia, por ejemplo, por ahí escuché que la de Sputnik se estima que es del 91% Ajá. y más o menos por ahí rondan esas vacunas, ¿no? Sí, Esas eficacias que realmente nos están diciendo aquí. ¿a qué se refieren? Perfecto. Bueno, eh, la eficacia se refiere más que nada a qué tan capaz es de neutralizar al virus. Ajá, y con qué tanta probabilidad nos va a evitar la enfermedad sintomática. Entonces, por ejemplo, si agarramos Pfizer, de ejemplo, tiene una eficacia del 94%, aproximada. Entonces, quiere decir que tenemos un 94% de probabilidad de no desarrollar enfermedad sintomática. Ajá. No de no infectarnos, porque de todas maneras nos podemos infectar. Sin embargo, seguramente vamos a ser asintomáticos en un 94% de probabilidad. Tenemos un 6% todavía en el que probablemente caigamos y sea asintomática.
Pero es importante también mencionar la carga viral. También se ha hablado mucho de la carga viral. ¿Qué es la carga viral? Es la cantidad de virus replicándose al mismo tiempo, ajá, por unidad de medida, ¿no? Puede ser por mililitro, por decilitro, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una carga viral alta, quiere decir que tengo mucho virus o muchas partículas virales replicándose al mismo tiempo. ¿Esto qué tiene de malo? Pues que, por ejemplo, si tengo 100 virus, ajá, los 100 virus se están replicando al mismo tiempo y van a afectar a 100 células. No es lo mismo que tenga 20 virus replicándose porque la carga viral va a ser mucho menor. ¿Sí, Ok. sí me explico? Sí, doctor. Y yo tengo una pregunta sobre dentro de este tema, bueno, y a la vez un poco con respecto a la variante Delta. Supongo que estos porcentajes también van variando con la nueva cepa, ¿no? Ah, sí, hay ahorita 4 cepas de interés, alfa, beta, gamma y delta. Ajá. Esas variantes de interés, o por qué se llaman variantes de interés, porque son variantes que han tenido mutaciones en su estructura que les permiten ser o más agresivas, se propagan más fácil o pueden evadir la inmunidad. Y esto varía. La cepa original, la de Wuhan, por ejemplo, tenía una capacidad de reproducción de 2, es decir, por cada persona podía infectar a 2 o 3 personas. Ok. La variante alfa tenía una capacidad reproductiva de 4, es decir, por cada persona infectada podía infectar a 4 más. 4. Y ahorita la variante delta tiene una R0 de 6, que quiere decir que puede infectar, por cada persona puede infectar a 6 A más. 6. Ajá, entonces eso lo hace mucho más, se reproduce demasiado rápido. Al reproducirse demasiado rápido, hace que la carga viral sea mucho mayor. Es decir, en vez de tener 100 cepas replicándose al mismo tiempo, tenemos 1000. Y al momento de respirar, o estornudar, o toser, o hablar, o cantar, en una gotita de saliva que normalmente tendría 100 partículas de virus, ahora salen 1000 o 2000. Ajá. Ok. Entonces, por eso es más agresiva, tiene una carga mucho mayor y puede infectar a más personas y además al que infecta seguramente ya va a traer una carga viral también alta. Ajá. Eso pasa con la variante Delta. Por eso ahorita es la variante de más riesgo y de hecho desgraciadamente ahorita en México, por ejemplo en la Ciudad de México ya es la variante predominante. Ajá. Este, ¿Por qué razón? Porque se está propagando demasiado rápido. Además, la variante Delta tiene otra mutación muy importante que le permite evadir a las vacunas. Ajá, aunque las vacunas en general han tenido buena resistencia contra Delta, pero sí la eficacia baja. Por ejemplo, Pfizer baja hasta un 74%. Ya no es de 94% de eficaz que teníamos contra las otras variantes, sino que ya bajó a un 74%, ¿no? Tenemos un 74% de no tener la enfermedad sintomática, pero ya tenemos un 26% de sí desarrollar síntomas. Ajá. Y además, la eficacia también contra hospitalización y muerte, pues también desciende un poquito. Desciende. Hay una mayor probabilidad de irse a hospital o necesitar terapia intensiva, ¿no? Intubación, etcétera. Eso es Pero, lo que pasa con la variante Delta. ok. Ujú. Y perdón, doctor. Y con respecto, por ejemplo, a un paciente que ya tuvo COVID con los anticuerpos y aparte de tener la vacuna, supongamos que tenga contacto con esta variante, ¿son posibilidades altas, por ejemplo, de ingreso al hospital o de haber contagiado el virus? ¿O también, por ejemplo, tienes mayor refuerzo con respecto a eso? Ajá, la reinfección de los pacientes recuperados, ese también es un tema que ahorita se está platicando mucho. ¿Qué pasa? Porque hay muchas personas que ya tuvieron COVID, se recuperaron y muy valientes dicen, ah, yo ya me recuperé, ya no me voy a volver a infectar. Sí. Y después caen en el hospital. O inclusive dicen, yo me recuperé y ya me puse la primera dosis y ya. Pero ¿por qué caen en el hospital? Todavía se está investigando cuál es la causa. Sin embargo, se sabe, bueno, lo que sí se sabe es que si tú te infectaste y te recuperaste y te vacunas, con una sola dosis ya tienes una cantidad de anticuerpos importante. Pero se recomienda siempre terminar el esquema para tener una inmunidad más robusta, por así decirlo, ¿no? Más potente. Y es muy poco probable, todo esto se basa en probabilidad,
¿qué tan probable es que te infectes? La respuesta es qué tanto te expones. Claro, Ajá, y dependiendo de la exposición, pues va disminuyendo tu probabilidad. Por ejemplo, si vas a fiestas, o reuniones, etcétera, pues va a ser seguramente una mayor probabilidad, aunque estés vacunado, va a ser una mayor probabilidad reinfectarte. ¿Nos claro. podemos reinfectar todos? Claro que sí. ¿Por qué razón? Lo mismo pasa con la gripe, lo mismo pasa con la influenza o inclusive con la varicela. Una persona se puede volver, a pesar de que ya esté vacunada, se puede volver a infectar de varicela, ¿no? La varicela zoster, por ejemplo, es una reinfección de la varicela. Claro. Entonces, pero las vacunas lo hacen menos probable. Eso es lo importante. Ajá. Sí, y de hecho es muy importante este tema, ¿no? Porque sí hemos visto bastante gente de que justamente se confía de que, ay, yo ya recibí la vacuna y ya se salen así como si nada, ¿no? O sea, ya ni usan el cubrebocas, ¿no? O gente que simplemente piensa de que por una vez que se haya contagiado ya no se van a volver a contagiar. Exacto, ¿no? Sí, Pero no, de hecho qué bueno que tomamos ese tema, chicos. De hecho yo quisiera ahora hablar un poquito como del proceso que se hizo para, ahora sí que como que a llegar a las vacunas que hoy en día tenemos, ¿no? Ahora sí como que, bueno, en mi área nosotros le llamamos como la liberación, ¿no? De que cuando ya tenemos el producto, pues todo este procedimiento que a nosotros hacemos para que llegue ya al público en general, ¿no? O sea, ¿qué requiere una vacuna hacer para que nos llegue a nosotros ahora sí, ¿no? sí, las famosas fases, ¿no? Exacto. Bueno, recordemos que la investigación, partimos de la investigación básica. Siempre seguramente empezamos con modelos computacionales, algo que se llama docking molecular, ¿no? Que es empatan moléculas para ver si estas moléculas son viables de combinarse, ajá, o de emparejarse. Por ejemplo, un fármaco con un receptor. Ven cuál es la probabilidad de que este fármaco nuevo le pueda pegar al receptor. Partimos de ahí, ¿no? De un modelo computacional. Y todo eso es investigación básica. De ahí podemos partir a células. Prueban esta sustancia que acaban de crear, lo prueban con células o con tejidos. Ajá. Y después nos vamos a animales pequeños, ajá, como pueden ser ratones, lo más habitual, ratas, y después nos pasamos a animales un poco más grandes. Pueden ser perro o cerdo. Y por último pasamos a primates no humanos, es decir, monos como tal, ¿no? Para pasar de aquí, de este punto que es investigación básica, a la investigación clínica, tenemos que asegurar que el producto sea totalmente inocuo, ¿no? O sea, que no vaya a causar daño y que tenga la efectividad para lo que se está creando. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Que las vacunas sí pueden tener efectos adversos como cualquier cosa, pero que esos efectos adversos no pongan en riesgo la vida de las personas. Y en este caso de los primates, porque todavía estamos en investigación básica. Y de ahí que sea eficaz, es decir, que produzca la inmunidad que yo deseo. Ya que comprobamos esto en investigación básica, ahora sí pasamos a las famosas fases clínicas. Uh-huh. Sabemos que son 3 fases las más conocidas, aunque realmente son 4. Pero ahorita les platico. En la fase 1 se va a probar la sustancia en una pequeña cantidad de personas. Ajá, y van a probar seguridad y eficacia. Es decir, que en esta cantidad generalmente son hasta 200 personas, que sea totalmente segura. Después pasamos, si ya pasan, no hay problema, no generó efectos adversos graves, nos pasamos a un grupo de gente más grande, 200 a 500 personas, inclusive hasta 1000 personas, ¿no? La fase 2. Aquí lo que vamos a comprobar de nuevo es la eficacia, la seguridad, pero ahora sí nos vamos a enfocar a los efectos adversos. Es decir, qué tan probable es que se desarrollen efectos adversos y cuáles se van a desarrollar. Ajá. Y por último, ya nos vamos a la fase 3. Ya tenemos un universo más grande de miles de personas. Y en esta fase 3 otra vez comprobamos de nuevo la eficacia, la seguridad, los efectos adversos y lo más importante, que tenga o que desarrolle la inmunidad deseada. Ahora, a partir de aquí, las farmacéuticas pueden empezar a comercializarlo, que es la famosa fase 4.
La fase 4 ya se abre el producto a población general, sin embargo, se sigue a modo de farmacovigilancia. Es decir, las farmacéuticas siguen rastreando sus productos a quienes se les vende. Ajá, si en algún momento se detecta algún efecto adverso grave en la población general, ese producto es retirado del mercado y se vuelve a analizar. Ajá. Esa es la fase 4. Ok. Ya después de la fase 4 ya entramos a lo que es bueno, el mundo de la farmacéutica como tal, que ya entra los fármacos ¿cómo se llaman? Los que son no son genéricos los otros, los de patente. Los de Ok. patente. Ajá. Ya entramos a la patente. La patente es como una firma de la farmacéutica, generalmente es por 1 a 5 años, con oportunidad de readquirir la patente, y este tiempo lo ocupa la farmacéutica para recuperar todo el dinero invertido en todos los Ok. procesos anteriores. Por eso el fármaco de patente generalmente es más caro, pero es un fármaco Claro. completamente original. Ya después de que se acaba la patente, ahora sí pasamos a los productos genéricos. Ah, ok. Ajá, y ya los genéricos lo que hacen es copiar la fórmula de la patente y además les hacen pruebas de bioequivalencia y de bioseguridad. Y entonces ya con eso tenemos un fármaco mucho más barato porque yo ya no invertí en toda la investigación que hizo la farmacéutica y por eso los genéricos son más baratos. Ya después hablamos de los similares, pero bueno, los similares, el problema con los similares es que sí se copia la fórmula de la farmacéutica, pero no gastan en hacer las pruebas de bioseguridad y bioequivalencia. Ya. Entonces no Qué sabemos, ajá, y por eso los similares son súper baratos, ¿no? Se ahorran todo ese dinero. Lo mismo pasa con las vacunas, solo que las vacunas ahorita llegaron a fase 3 porque por la emergencia epidémica, ¿no?, que tenemos. Sí, y de hecho le iba a preguntar, se ha mencionado mucho de que este proceso de sacar la vacuna pues fue demasiado rápido. ¿Realmente fue así? Y si fue así, ¿cómo estuvo? Tenemos, seguramente empezaron a contar a partir de que apareció el coronavirus, ¿no? En las noticias, ¿no? Ujú. En diciembre. Pero ese es un error muy común. Ahora, dicen que se fabricó demasiado rápido, en un año aproximadamente, pero no han contado que ya no es la primera vez que tenemos un coronavirus entre nosotros. De hecho, el coronavirus, en palabras de una profesora, pues bueno, de una colega también, es un viejo conocido, ¿no? Es un viejo enemigo. Tenemos dos antecedentes importantes ya que han causado epidemias, el MERS y el SARS, ¿no? El SARS-1. SARS. Ajá, Que se fue en el de 2007, si bien recuerdo, ajá, 2007, El 2008. SARS. Sí. ajá, el SARS y en el MERS unos 2 años después, ajá, que es la del Medio Oriente, la de o India, etcétera. Y el SARS fue en China, igual, bueno, región asiática en general. Ajá. Entonces tenemos estos dos antecedentes de coronavirus que causaron pandemia, pero no solo se acaba ahí el antecedente con coronavirus. Los estudios más viejos que he encontrado han sido déjame ver, es que encontré uno del 2003, pero encontré otro de 1996. Ah, Ajá. sí, llevan bastante. Pero este de 1996, es un estudio que se hizo en conejos, muy interesante, que curiosamente eh, genera efectos cardiovasculares en el conejo muy parecidos a los efectos cardiovasculares del coronavirus actual. Entonces ya tenemos muchos antecedentes de lucha contra coronavirus. Es un virus, es un viejo conocido. Ajá, entonces por eso no es que se haya generado tan rápido, sino que ya agarraron información conocida y la adaptaron a la nueva cepa que se presentó. Por eso se hizo tan rápido, entre comillas, ¿no? Claro. Ajá. No, pues de hecho, así que qué interesante, ¿no? Ahora sí que aclarar esta cuestión, porque ya han salido ahí cada cosa, cada burrada que luego dice la gente de que, no, es que salió muy rápido porque ya se tenía, ya se Sí, fabricó ya cosas. estaban los antecedentes ahí.
Sí, ahí tenían bueno, pero es muy bueno saber todo esto, ¿no? Para ahora sí que aclarar aquí a los que nos están viendo y oyendo, pues que sí, ya es algo que ya se tenía un conocimiento, ya se tenía, pues ahora sí que información, con eso se utilizó, ¿no? De hecho, doctor, perdón, vuelta que te Sí, interrumpa. Adelante, adelante, amigo. Hubo un documental en Netflix acerca del coronavirus, no sé si usted haya tenido la oportunidad de verlo, pero decían de que, por ejemplo, para la cuestión de la vacunación ya se les venía advirtiendo desde hace muchísimo tiempo que este virus seguramente iba a mutar. Entonces que seguramente por eso necesitaban el presupuesto necesario para desarrollar las vacunas, ¿no? Para seguir en el método de investigación y todo eso. ¿Usted puede corroborar eso? O sea, ¿sabe si pues en verdad es cierto? A ciencia cierta no, no lo puedo corroborar. Ajá. Ok, ajá, Ajá, no lo puedo corroborar, pero tampoco lo puedo desmentir. Más que nada porque eso ya, muchas veces las farmacéuticas y los laboratorios generan como una especie de secretos, por así decirlo, más que nada para que no se ganen los productos entre ellas, ¿no? Ujú. Este, lo que sí es que ya era algo que probablemente iba a volver a pasar. O sea, era más que obvio. De hecho, hay algunas teorías que nos dicen que ya, o sea, era algo esperado el coronavirus, ¿no? ujú. Eso sí lo he escuchado. No he visto la serie, pero sí he escuchado estas teorías de que ya era algo que ya se tenía en mente. Y muy probablemente sí, de hecho, por eso se llama SARS, ¿no? Porque es una mutación del SARS original. Claro. Ajá. Entonces, pero sí, no lo puedo, a ciencia cierta, no lo puedo desmentir o O aceptar, corroborar. ¿no? O corroborar, ajá, Ok. más que nada. Oye, Chris, tenías por ahí algunas dos preguntas. ¿Quieres? Sí, tengo una pregunta y pues es en torno al tema de las secuelas, en torno a la recuperación, como cuáles son las secuelas a largo plazo que puede dejar pues esa enfermedad y cuáles son las posibilidades o los métodos que se pueden usar para la recuperación, porque creo que es algo que no se habla mucho en los Eh, medios. Eso es algo bastante interesante y muy importante lo que acabas de decir. En México no se habla de las secuelas. Ajá, hasta ahorita no he visto, o bueno, durante todas las participaciones de salud, nombraron algunas secuelas, pero no le dieron la importancia que tienen. Y actualmente hay un artículo bastante interesante que reporta prácticamente cerca de 52 secuelas distintas, ajá, de COVID. Ahora, el problema es, y eso es algo muy grave, porque hay secuelas, hay algo que se llama síndrome post-COVID, que seguramente ya lo habrán escuchado. El Sí. síndrome post-COVID son todas estas pequeñas secuelas que pueden durar aproximadamente, bueno, el post-COVID agudo, por así decirlo, menos de 6 meses, y el post-COVID crónico 6 meses y no sabemos hasta cuánto pueda durar. Esto es De- terrorífico. A ver, exacto, pareciendo COVID. de todas las secuelas, hay algunas que son molestas, ajá, o que pueden afectar nuestra calidad de vida, como la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Ajá, y esas pueden durar mucho, mucho tiempo. O hay algunas personas que inclusive las cosas que antes les gustaban ya no les gustaban, ya no les gustan, o las cosas que les olían rico ya no les huelen rico, al contrario, ya les huelen feo, ¿no? Inclusive hay algunas personas que mencionan que les huele como algo putrefacto. Esa es una secuela muy importante. O inclusive, por ejemplo, con los refrescos, ¿no? Que les sabe a fabuloso. O o sí, hay sabores que no les saben para nada. Esta es una de las secuelas más comunes, pero hasta cierto punto es la más molesta y afecta la calidad de vida, pero no afecta, este, pues de ninguna manera la esperanza de vida, o sea, no te vas a morir de eso. Sin embargo, el hecho de no sensar sabores genera desesperación, angustia, ansiedad, Ujú. depresión y muy probablemente pues puede llevar a otras conductas, ¿no? Lesivas a la larga. Ahora, ¿qué Mm. se sabe de esta secuela o qué se está haciendo al respecto? Hay una investigación en Inglaterra bueno, esta era una doctora que ya tenía esta investigación acerca de la pérdida del gusto y del olfato, no para coronavirus, sí, pero hay otras enfermedades que pueden causar esto. Y se está adaptando al coronavirus. ¿Y qué se está haciendo? La reeducación. Es decir,
reeducar las papilas gustativas, reeducar las papilas olfativas, ajá, el nervio olfativo, hay que reeducarlos con olores leves, pequeños, pero de manera intermitente. Y con esto tienen una mejoría. No mejoran al 100%, pero sí tienen una mejoría importante. Ahora, otras secuelas importantes son las más importantes creo yo y las que sí pueden afectar la vida a la larga son las neurológicas, las cardiovasculares, las renales y las hepáticas. Sin embargo, también afecta a la visión, afecta a la piel, afecta el sistema gastrointestinal. Ajá. Tiene múltiples, prácticamente todos los órganos pueden ser dañados por el coronavirus. La fatiga es otra secuela Ajá, también, ¿no? Sí. ajá, es el sistema osteomuscular también. Ajá, fatiga o dolor. Algunas personas generan dolor. Pero generalmente esto está asociado más al síndrome post-COVID también y puede durar aproximadamente 6 meses. Ok. Generalmente esto se llega a quitar. Las más graves yo creo que son esas, y en ese orden, neurológicas, cardiovasculares y renales, y después hepáticas. Ya. ¿Por Sí, qué razón? Ajá, perdón, doctor. sí. Quería decir que, bueno, hace 3 meses mi padre y yo contraímos el COVID. Después, bueno, después de eso, a partir de los 3 meses, ya no teníamos el virus y todo eso. A mí en lo personal no me afectó casi nada. De hecho, fui muy asintomático, sí tuve el virus como tal, pero lo que sí he notado es que he tenido esas secuelas de fatiga, ¿no? Y han Ujú. estado muy constantes en estos 3 meses. Entonces, no sé, ahí, en lo personal, no sé si tengan ahí como una recomendación. Sí, Eh, acerca de, bueno, síntomas, por ejemplo, fatiga y dolor muscular. Lo más recomendable, y también para situaciones pulmonares, por ejemplo, lo más recomendable es la fisioterapia. Ajá. Hay que volver a entrenar nuestro cuerpo y fortalecerlo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el virus? Creemos que es directamente respiratorio, porque es lo más evidente. O sea, la falta de respiración, la hipoxemia, la Ujú. baja saturación de oxígeno, la necesidad de oxígeno suplementario, eso es lo más evidente. Sin embargo, actualmente y hoy por hoy se sabe que el coronavirus es un virus vascular, es decir, ataca todo el sistema vascular, los vasos sanguíneos, y tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Y además se puede alojar en ciertos órganos, como el músculo, el corazón, etcétera. Entonces, lo que hace en el músculo es lo mismo que hace en el pulmón. Se aloja en las células musculares, se empieza a reproducir ahí y empieza a destruir las células musculares. Y entonces la fatiga, el dolor muscular viene de eso, de que hubo en la batalla, hubo una, ya sea tanto por el virus como por la respuesta inmunológica, hubo una destrucción de fibras musculares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fisioterapia. La fisioterapia ayuda muchísimo para reestructurar nuevas células musculares que se vuelvan a fortalecer y poco a poco va a ir desapareciendo. Esa es mi mejor recomendación para estas, sobre todo las respiratorias y las osteomusculares. ok, muy bien. Pero les comentaba de las más Ujú. graves, las Ujú. neurológicas, por ejemplo. Algo de lo que no hablan y para mí es bastante preocupante es que se cree que a 5 años aproximadamente el coronavirus puede generar Alzheimer, Parkinson o demencia, justamente porque también se aloja en el sistema nervioso central y puede empezar a dañar algunas células importantes, ¿no? Otras Ok. son las cardiovasculares. Hay artículos por montones de las secuelas cardiovasculares por COVID. Las más importantes son el infarto agudo al miocardio. Ujú. Hay una enfermedad también que se llama síndrome de corazón roto, Ujú. ajá, que también puede generar o derrame pericárdico. Ajá, entonces puede generar estas alteraciones. Y también se cree que a 5 años muy probablemente haya un aumento significativo de los infartos en jóvenes, ajá, por este tipo de secuelas. Además de que son silenciosas, igual de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, porque también eran dos órganos importantes. Lo malo es que estas secuelas son muy silenciosas, entonces no se dan cuenta muchas veces, pero el problema sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Claro. ¿Qué es mi recomendación? Y eso se la doy a todos los pacientes que yo he tratado. Después de que te recuperes, 2 meses después, hazte laboratorios completos y hazte un electrocardiograma para ver cómo está tu corazón, ¿no? Y que no haya ninguna anormalidad.
Si No, hay pues una normalidad, ya hay que tratarla específicamente, ¿no? Si hay una claro. arritmia, o bueno, si quedó alguna arritmia o si quedó algún problema, como lo más común son las fibrilaciones auriculares o taquicardias, etcétera, ¿no? Y eso se puede corregir. Ajá. O también la bradicardia, que el corazón late muy lento. Ajá, eso es algo muy común. Las personas con COVID recuperadas tienen aproximadamente, bueno, no todas, pero hay algunas, un porcentaje importante que puede tener aproximadamente 50 a 60 latidos por minuto. Baja la frecuencia cardíaca. Ajá. Había, Wow, ok. había mencionado síndrome de corazón roto. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Ujú. El síndrome de corazón roto es una enfermedad, bueno, fue reportada por los japoneses más que nada, porque al momento de tomarle un estudio al corazón, tiene una forma de una vasija japonesa. Ajá, y así le denominaron. Bueno, no le denominaron síndrome de corazón roto, como tal, y, sino el nombre de esta copita. Me parece que es la enfermedad de Hashimoto. Déjenme ver el nombre de las vasijas. Ujú. Sí, claro. Claro que sí. Corre- Que de hecho, pues sí, es muy importante Takotsubo. a todos los que Ajá. nos están oyendo que si alguna vez padecieron COVID, vayan a checarse, por favor. Y es muy buena toda esta información para ahora sí que tenerla muy en cuenta, sobre todo la gente que, como bien dice Matsu, Ujú. que Enfermedad lo de padece. Takotsubo. Ok. Ajá. La enfermedad de Takotsubo o síndrome de corazón roto se daba, o bueno, se da generalmente cuando una persona sufre una decepción amorosa muy fuerte o tiene un problema sentimental demasiado fuerte. ¿Por qué razón se da? Generalmente porque en ese momento su sistema nervioso dispara un montón de neurotransmisores de manera muy brutal que generalmente afectan el latir normal del corazón. Entonces el corazón se empieza a contraer de manera muy violenta y eso genera una insuficiencia cardíaca porque el corazón no puede latir adecuadamente, se queda sangre estancada y ya no puede cumplir su función. Wow. Ok, Wow. wow. Eso está muy interesante. Ahora, de hecho, yo aquí, antes previo al podcast, hice abiertamente a ver si alguien de los que nos está viendo quisiera hacer una pregunta y recibí por ahí dos preguntas que se me hicieron muy interesantes. Una que, sinceramente, no he escuchado a alguien que aclare acerca del tema y tiene que ver si la vacuna puede llegar a afectar algo el proceso de menstruación. Eso me lo hizo una amiga. Hay algunas, ¿cómo se llama? Algunos reportes de efectos adversos raros. Ujú. Hay algunos que dicen que la vacuna Pfizer, por ejemplo, aumenta el tamaño del busto o también afecta la menstruación. Esos creo que son los efectos adversos más raros que he escuchado y sí están registrados. Ajá. No es que a todas las mujeres que se pongan Pfizer les va a aumentar el busto o no es que a todas las mujeres les va a afectar el ciclo menstrual. Puede Ujú. llegar a pasar, sí. No se debe a la vacuna como tal, sino se debe a la respuesta inmunológica contra la vacuna. Ajá, es decir, nuestro cuerpo está generando citocinas, que son proteínas de señalización celular, pero de manera bruta que pueden alterar la secreción hormonal y por eso pueden tener estas alteraciones menstruales. Pero es muy importante recalcar que por eso también hay aumento de busto, puede liberarse un poco de hormonas, ¿no? Eh, Claro. como prolactina, por ejemplo. Entonces, Ya, pero es por la respuesta inmunológica. Puede ok, que, y se va a recuperar. Ajá, cuando pase la respuesta inmunológica, tengamos ya nuestros anticuerpos neutralizantes, el ciclo menstrual va a regresar a la normalidad sin ningún problema. ok. Y la otra pregunta que de hecho que me estaban haciendo, me dejaba un poquito de dudas es, ¿por qué ahora los jóvenes se están contagiando más? Bueno, y de hecho Sí, me entré en ajá, duda porque yo no sabía que ahorita los jóvenes nos estamos contagiando más, pero sí, de hecho, eso es algo muy, bueno, eso es, bueno, se entiende fácilmente porque a los primeros que vacunaron fueron a los adultos mayores. ujú, Y si partimos de ahí, a los que ya tienen esquema completo prácticamente son los de 50 para arriba. Los de 40, 49 o 39 o menos, todavía no tienen esquemas completos todos.
están en vías de completarse, pero todavía no tienen esquemas completos todos. Y partimos a lo que decíamos al principio, la probabilidad de infectarse. Es decir, si yo ya tengo mi esquema completo, es mucho menor la probabilidad. Sí me puede infectar, y eso tenemos que tenerlo muy en mente, pero es menor la probabilidad de infectarse. Claro. Entonces, los adultos mayores ya tienen una probabilidad de infectarse muy pequeña o menor que los jóvenes que no están vacunados. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El que yo le veo, el virus va a seguir mutando. Por cada persona que infecta, el virus tiene una oportunidad de mutar y adaptarse. Entonces, las mutaciones van a seguir apareciendo mientras haya infecciones. Ajá. Es un virus RNA. El RNA generalmente se transcribe muy rápido, la molécula de RNA. Ujú. Y entonces, al transcribirse muy rápido, le permite crear errores. Son errores biológicos de la transcripción. Pero estos errores generan mutaciones, es decir, que el virus se adapte a otras estructuras. Entonces, hay algunas mutaciones que no le sirven al virus, inclusive lo hacen más deficiente, pero la mayoría, o hay algunas, muy pocas, pero llegan a ser muy, muy agresivas y empiezan las mutaciones, ¿no? Las variantes como tal. Claro. Chicos, Pero, tenían... Ah, perdón, sí. adelante, Doc. Ajá, pero regresando al punto de los jóvenes, como los jóvenes no están vacunados o no tienen esquema completo, estos son los que se están vacunando y permiten que el virus se adapte a ellos. Y no Mm, solo a ellos, sino a los más jóvenes. Ajá. En el caso de Recordemos, los niños y todo eso que ahora se están enfermando. recordemos que lo que sabemos es que el virus a los niños no les afecta tanto. Y esto no es porque ellos sean inmunes, sino porque tienen menos del receptor en su cuerpo, tienen menos cantidad del receptor al que se pega el virus. Entonces, por eso el virus les infecta menos y tienen menos probabilidad de desarrollar la infección grave. Sin embargo, mm, tras mayor carga viral, aunque tenga pocos receptores, el virus va a entrar. Ajá. Entonces, ok. volvemos a lo mismo. El virus se va a ir adaptando a los susceptibles. ¿Y quiénes son los susceptibles? Los no vacunados. Entonces, si por ejemplo ya vacunamos a los de 39 con esquema completo, los susceptibles ahora van a ser los de 29 o menos. Si vacunamos a los de 18 a 29, ahora los susceptibles van a ser los de menos de 18. Y de ahí entra algo en duda que a mí me genera mucho conflicto, el no vacunar a los niños. Ajá. Este, Ahorita los estudios que hay, por ejemplo, Pfizer ya recomendó la vacunación de 12 a 18 años. Ajá. Y ahorita en septiembre van a salir los resultados, más o menos, bueno, entre septiembre y octubre van a salir los resultados de la vacuna Pfizer en personas de 6 a 12 años. Entonces, muy probablemente la vacuna ya se pueda aplicar a niños de 6 en adelante. Pero ¿por qué no los vacunamos, no? O sea, partimos al detalle de la probabilidad. A lo mejor ahorita a los niños pequeños todavía no, a los más chiquititos. Pero si, por ejemplo, Pfizer ya aprobó de 12 a 18, pues podemos darles Pfizer a los de 12 a 18. Ajá. Pero esto obviamente tiene que entrar a regulación, etcétera, ¿no? Es mucho, mucho rollo. Ujú. Claro, claro. Claro. Pues, bueno, ibas a partir que si teníamos dudas, ¿no? Vuelta, creo que a eso ibas. Sé que tiene alguna... ¿Quieres Sí, empezar tú, Cristóforo? Adelante, sí, sí. gracias. Tengo una pregunta con respecto a la polémica inmunidad de rebaño. Mm, Ujú. mm, Se habla mucho, ¿no? De la inmunidad de rebaño y como que estamos en cierta forma creo que ya todos un poco como desesperados por salir de esta, pero creo que eso está siendo un poco traicionero porque eso es lo que está haciendo que reincidamos, ¿no? En la enfermedad, como nos desesperamos, queremos salir, ya regresan las clases, nos tenemos que regresar porque vuelven a haber contagios. Y se habla, ¿no? Mucho del tema de que el 70% de la población tendría que estar vacunada para que empiece a haber una inmunidad de rebaño. Eso es algo, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Partimos de ahí. Mientras haya menos personas susceptibles, es más difícil que el virus se pueda transmitir. Ajá, y partimos de ahí. Entonces, ¿cómo las hacemos menos susceptibles al virus? Vacunándose. Ahora dicen, las personas que se infectaron y se recuperaron, ellas tienen cierta inmunidad,
Pero aquí hay una contradicción. Hay artículos que mencionan que la inmunidad adquirida por por el contagio natural dura aproximadamente 2 a 4 meses como máximo. Y a los 4 meses ya son susceptibles otra vez y pueden reinfectarse. Pero hay algunos artículos también que mencionan que la inmunidad celular dura todavía más en las personas que se recuperaron. Ahora, ¿podemos contar a estas personas como parte de la inmunidad de rebaño? La respuesta es que todavía no se sabe. No sabemos qué tanta inmunidad le da o le confiere la inmunidad natural contra las nuevas cepas. Ahora, ¿por qué la problemática? Sí necesitamos una vacunación más amplia, pero dependiendo de la cepa. Las cepas convencionales, hasta alfa y beta, necesitamos aproximadamente el 70 al 75% de porcentaje de vacunados, pero la delta, que se transmite más, necesitamos llegar al 85% de vacunados. Y si seguimos permitiendo estas mutaciones, el porcentaje va a seguir aumentando. Hace unos días, en la semana pasada, la CDC anunció que la variante Delta se transmitía igual que el sarampión, con la misma eficacia. Y para poder salir del sarampión, para que el sarampión ya no fuera un problema de salud pública, tuvimos que vacunar al 90% de la población. A partir de ahí partimos. Ahora, ¿por qué necesitamos vacunar a tanta gente? Era lo que les comentaba. Si yo le quito al virus la manera de transmitirse porque hay menos gente susceptible, el virus va a ser más difícil que se pueda transmitir. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que no está vacunada, ella es susceptible y guarda su sana distancia eh, de otra persona que viene infectada. Solo son 2 metros. Hay una probabilidad alta de que ésta se contagie de esta. Sin embargo, si me pongo yo en medio, que soy inmune, porque ya me vacuné, ahora esta persona que estaba a 2 metros, ahora está a 4 metros de esta, porque le agregamos los 2 metros de mí, que yo le estoy confiriendo a este. Entonces es más difícil que este que está infectado llegue a este que está susceptible, porque ahora tiene que atravesar el virus que le está emitiendo 4 metros en vez de 2. Así funciona la inmunidad de rebaño. Los susceptibles, digo, los protegidos o los que ya desarrollaron inmunidad, protegen a los que no se han vacunado indirectamente, al aumentar la distancia entre los infectados y los no infectados. Y por eso, mientras más protegidos estemos o más hay un mayor porcentaje de vacunación, seguramente habrá menos capacidad de transmitirse el virus y por eso necesitamos ese porcentaje de vacunación. ¿Cuál es el problema con México? En México hablan de que ya se aplicaron millones y millones de dosis, ¿no? 50 millones de dosis. Pero de esas 50 millones de dosis, ¿cuáles, o 60, cuáles son las que ya tienen esquema completo? Realmente estamos en el 18%, de esquemas completos. A 6 meses de vacunación solo hemos completado el 18%. Esquemas incompletos no sirven de nada. Esquema completo es equivalente a no estar vacunado. Sí. Entonces, para alcanzar esta inmunidad de rebaño necesitamos el 70 o 90% de vacunados completos. Ahora, ya se aceleró el proceso de vacunación de una dosis. Falta completar, y ya cuando se completen esos esquemas, podríamos pasar de 18% probablemente al 30 o 40% de la población, o inclusive un poquito más. Entonces, muy probablemente, si seguimos con un buen ritmo de vacunación o lo aceleramos todavía más, que le permitan la entrada a las farmacéuticas y que las farmacéuticas lo puedan vender, muy probablemente se aceleraría todavía más esto y llegar al porcentaje de vacunación ideal, pues ya sería mucho más rápido y podríamos salir más fácil de esto. ¿Cuál es el problema con tardarnos mucho en vacunarnos? Que siguen habiendo variantes. Hace unos cuantos meses, Estados Unidos ya presentó que hay o ya detectó que hay una cepa nueva que es la cepa Epsilon. Y la cepa Epsilon es completamente inmune a todas las vacunas. O sea, las vacunas le hace lo que viento al Juárez, ¿no? A la variante Epsilon. ¿Por qué no se ha propagado esta cepa?
para que no nos espantemos y entremos en pánico y, ay, no, otra vez. Más que nada para los que nos están escuchando, que no. Ajá, ¿por qué no se ha hecho o por qué no se ha propagado tanto? Porque tenemos la variante Delta en circulación. Y recordemos que la variante Delta se propaga más fácilmente y mucho más rápido. Entonces están compitiendo de manera natural, las cepas pueden competir por a ver a quién infectan. Ajá. Entonces por eso todavía Epsilon no se ha propagado tanto. Y además su capacidad infectiva es menor que la de Delta. Entonces tenemos esa ventaja, por así decirlo. Ajá. Pero es temporal, o sea, si ya hubo una cepa Claro. que ya creó una variante que puede resistir a todas las vacunas, si le permitimos que esa cepa se reproduzca, puede llegar a un punto en el que otra vez volvamos a empezar. Claro. ¿Qué tenemos que hacer con esto o qué tienen que hacer las farmacéuticas para el siguiente año? Es reestructurar su vacuna. Es lo mismo que con la vacuna de la influenza. Cada año nos tenemos que vacunar de influenza porque cada año cambian las cepas que vienen en la vacuna. Hay mutaciones nuevas y todo. ¿No? Ujú. De hecho, la vacuna de la influenza trae ciertas cepas que son de manera, que circulan de manera natural, casi en épocas de frío, y 2 o 3 cepas que están adivinando, ajá, que probablemente sean las más comunes en circulación ese año, estadísticamente. Entonces, esa es la vacuna de la influenza. Y lo mismo va a pasar con la vacuna del COVID. Probablemente tengamos que revacunarnos, pero ya nada más una sola dosis cada año, ¿no? Muy probablemente. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí. Ahora yo tengo un par de preguntas, doctor, con Sí, respecto a los mitos y la desinformación que ha habido acerca de las vacunas, ¿no? sí. Por ejemplo, ha estado circulando cierta información de que, por ejemplo, al vacunarse puede tener consecuencias o efectos secundarios en personas que a lo mejor tienen padecimientos cardíacos o musculares, justamente como las secuelas que pueden producir el coronavirus. ¿Esto es cierto o es una total mentira? Eh, no es, o sea, ya hay efectos reportados y hay efectos graves, ¿no? Efectos asociados a la vacunación, que pueden llegar a ser graves. Pero partimos con la misma ideología de la probabilidad. Por ejemplo, se habló mucho de AstraZeneca que causaba trombosis, ¿no? Que la Ujú. formación de coágulos en la sangre. Y muchos no se querían vacunar con Astra porque, ay, me va a dar trombosis. Claro, Este, pero el porcentaje no es equivalente, por ejemplo, a poder enfermarse, ¿no? exacto. O inclusive las pastillas anticonceptivas de emergencia pueden producir trombosis con una mayor probabilidad que lo que producen trombosis las vacunas. Entonces partimos de ese porcentaje. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar un problema muscular o un problema cardíaco al vacunarme contra la probabilidad de desarrollar un problema cardíaco muscular al infectarme? Infectarte. Ujú. Entonces, aunque sí puedan haber estos efectos adversos, son en muy baja población de la gente vacunada, y de hecho en México han habido muy, muy, muy pocos casos contados, ajá, menos de 20 casos en todos los millones de vacunas que ya se han aplicado de este tipo, ¿no? Entonces, es muy poco probable que llegue a pasar. Ahora, para esto, antes de la vacunación, siempre se les pregunta cosas importantes a las que no deben de mentir. Primero, ¿tienes alguna contraindicación importante para la vacunación? Es decir, que tú sepas que con cualquier otra vacuna produces una reacción inmunológica muy severa o que tienes a desarrollar también, por ejemplo, asma, ¿no? Etcétera. El asma como tal no es contraindicación, pero sí hay que cuidarlo. O si ya, o también otra pregunta muy importante que deben de responder con la verdad, si has presentado síntomas gripales o síntomas de COVID en los últimos 15 días. ¿Por qué razón? Porque si te aplican la vacuna en este momento, tu cuerpo está debilitado y además ya tienes una respuesta inmunológica montada. Si yo le meto otra respuesta inmunológica, vas a potenciar esto y muy probablemente puedas llegar a tener efectos adversos con mayor probabilidad. Entonces, por eso lo ideal es que te vayas a vacunar y no tengas ninguna de estas cosas, ¿no? Sobre todo la más importante, que no desarrolles alergias severas por cualquier cosa
y que no hayas tenido síntomas gripales antes, ¿no? Sobre todo les digo, porque la respuesta inmune de las vacunas puede potenciar a la respuesta inmune que ya traes. Y esto puede hacer aparecer estos efectos adversos con mayor frecuencia. Sin embargo, y eso es algo que deben de considerar, llevamos prácticamente 60 millones de personas vacunadas, un poquito más, un poquito menos. Y en estas 60 personas o 60 millones de personas, ¿cuántos han desarrollado síntomas graves? Y de estas 60 millones, ¿cuántas se han infectado por COVID nuevamente? Exacto. Y de ahí partimos a que la vacunación sirve, eso no hay duda, es importante que se vacunen y no le tengan miedo, ¿no? Sobre todo. Hay más posibilidades que tengas situaciones adversas enfermándote que vacunándote, en pocas palabras. Sí, exacto. Y por último, una pregunta con respecto también a estos mitos y a esta desinformación. La típica y polémica creencia de que vacunarse te va a causar autismo. Ah, no, eso sí, definitivamente no. El autismo es una enfermedad ya de base, ¿no? O sea, es una Ujú. persona nace autista, no se hace autista. Eso es algo muy importante. Y hay distintos tipos de autismo, y eso es algo muy importante. Hay grados de autismo, hay distintos tipos de autismo, como Asperger, etcétera. Trastorno no Pero, generalizado también. ajá, pero estas personas ya nacen con esto. Una persona no se puede hacer autista, entonces, por ningún motivo. Ajá. Entonces, eso sí ya es totalmente falso. Les digo porque las personas nacen autistas, ¿no? No se pueden hacer Claro, sobre. Ujú. claro. Sí, pues muchas gracias. Esas eran mis preguntas. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Pues ahora sí que antes de terminar, como, ¿qué podemos hacer ahora sí que la gente que no estamos muy adentrada en esta área? Pues ahora sí que pues para mantenernos informados, pero luego lo que pasa aquí en redes sociales es que pues hay tantas formas de, hay tantas fuentes, ¿no? Que uno no sabe de a ¿En qué quién creer. confiar? ¿En quién O confiar y sea, quién no? ahora sí que, ¿cuál sería la mejor forma, la forma más recomendable? Pues para mantenernos al tanto sin, con lo necesario, vamos a decirlo de esa forma. Siempre hay que creer, bueno, lo más bajo en la calidad de información son por ejemplo, ahorita esto que estamos haciendo se conoce como consultas a expertos. Ujú. Ajá, pero esto es lo más bajo que tenemos en cuanto a lo certero, en cuanto a la ciencia y la tecnología. De aquí tenemos después lo que está en los libros, en la literatura. Y de ahí lo último, o lo más actual, son los artículos publicados en revistas internacionales o revistas indexadas. ¿Qué tenemos que creer o qué tenemos que tratar de buscar? Estos artículos indexados. Obviamente entiendo que, por ejemplo, muchos artículos son científicos, entonces tienen un lenguaje científico, Claro. pero para eso estamos nosotros, para eso estamos los expertos. Entonces nos vamos al experto, le decimos, mira, encontré esto, ¿es verdadero? ¿No es verdadero? ¿Tú qué me puedes decir? Los expertos no lo sabemos todo, aunque seamos expertos. Podemos decirte, a ver, déjame leerlo y te doy mi punto de vista. Pero seguimos, bueno, es importante mencionar que el experto debe de basarse en hechos reales, ¿no? En lo que está reportado en la literatura. Para evitar la desinformación, sobre todo, esa es la mejor manera. Sí, claro, Ujú. ahora sí que, por ejemplo, si te dice tu tío, tu primo, es que me dijo esto, lo más seguro es que, bueno, o sea, si es un rumor así, por ejemplo, de cuestión de que vacunarte te causa autismo y lo que sea, lo más seguro es que no sea cierto. Siempre lo mejor, como usted dice, doctor, es informarse con un experto. Claro. Hemos pasado, sí, a lo largo de este año y medio, la verdad, ha habido demasiada desinformación, ¿no? También hubo muchos médicos que tuvieron mucha desinformación, ¿no? De cómo tratar los padecimientos con coronavirus y daban medicamentos, o sea, daban una lista de 20, 30 medicamentos. O inmediatamente, en cuanto decían, tengo coronavirus positivo, te daban dexametasona, ¿no? Se hizo famosa la dexametasona. Este, todo tiene una metodología. La dexametasona se tiene que dar en el momento exacto y bajo ciertos parámetros exactos.
porque si no, únicamente le hacemos más daño al paciente, ¿no? Y ese es un ejemplo. Otros que dieron antibióticos, ¿no? O la famosa ivermectina. Actualmente ya hay demasiados artículos, demasiados, de que de que la ivermectina no sirve. Sin embargo, se sigue dando. Entonces, sí, entonces hay mucha desinformación todavía, estoy de acuerdo, pero sí tenemos que tratar de acercarnos a las personas que más sepan y Claro. confiar en ellos, sobre todo, porque también eh, es muy difícil en la población mexicana, se confía muy poco en sus científicos y se confía muy poco en sus profesionistas o en sus médicos, etcétera, ¿no? Llegó al punto en los primeros días del COVID, el hecho de que los médicos en los hospitales mataban a los pacientes para quitarles el líquido de las rodillas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, y No, eso dijo fue que, famosísimo. Ajá, dime. no, que la vacuna estaba hecha de fetos humanos. Ah, sí, también, ¿no? O sea, no. Pero con respecto a los hospitales también es algo que también quería como tocar ese punto. Hubo un momento cuando la situación estaba peor, obviamente, de que decían los medios, ¿no? Los propios medios decían, es que si te hospitalizas tienes 50% de posibilidad de morirte, ¿no? Entonces, también ahí hubo un pánico, ¿no? Y mucha gente no se quiso internar, todo eso. Y cuando, por ejemplo, cuando nos pasó a mí y a mi padre que nos enfermamos, desafortunadamente mi padre sí tuvo que ser hospitalizado, ¿no? Pero íbamos con ese miedo y con esa impotencia por todo lo que los medios decían. Y la realidad Ajá, es que es otra cosa, o sea, están completamente capacitados. Ahora, que a lo mejor no son apoyados concretamente por el gobierno es otro punto, ¿no? No queremos tocar tanto ese asunto, pero sí sí, están totalmente capacitados. Y yo creo que lo que pero, deberían ajá, decir los medios, perdón, doctor, sí, sí. es de que tienes más posibilidades, bueno, al menos es como de la perspectiva que dio mi padre, usted me corregirá si estoy equivocado, tienes más posibilidades de salir adelante si te hospitalizas pronto, si lo Ujú. contraes y te hospitalizas pronto. El inicio de la oxigenación temprana salva vidas. O sea, una saturación abajo de 88 requiere oxígeno suplementario. Y mientras más rápido adiciones el oxígeno suplementario, más rápido vas a controlar esto y menos probabilidad hay de avanzar a una enfermedad más grave. Ahora, tienes razón, se decía que el 50% de los hospitalizados iban a morir, pero no le explicaban que era porque las personas que llegan a un hospital es porque ya Y están esa graves. situación crítica. Ujú. Exactamente. Entonces, obviamente, estas personas que están en estado crítico ya tienen una probabilidad más alta de morir que una persona que no está en el hospital, pero no por el hecho de estar en el hospital, sino porque ya llegaron al hospital más graves. Ajá, y eso es lo que no explicaban. Claro, lo que había que informar es de que, por ejemplo, si estás empezando con síntomas y te estás empezando a sentir mal, si empiezas a presentar ciertas adversidades, ciertas complicaciones, lo mejor que puedes hacer es hospitalizarte desde el inicio, no Sí, esperarte. el esquema siempre es el mismo. O sea, y aquí hay otra cosa importante acerca de la variante Delta. Los síntomas que provoca la variante Delta son aún más generales. Es decir, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, es una gripe. Entonces, ante cualquier síntoma gripal, debemos de sospechar de COVID, aunque hasta demostrar lo contrario. Hay que hacernos la prueba, hay que hacerse la prueba, aunque vaya a salir negativa, es mejor Claro, esto. Ahora, en cuanto se presentan síntomas, inmediatamente hay que empezar a tomar, por ejemplo, paracetamol para la fiebre, algunos antihistamínicos para las molestias. El primer tratamiento es tratamiento sintomático. Nada de antibióticos, ivermectina, nada, nada, nada. Ajá, dexametasona al principio no. Y desde el principio empezar a medir su oxigenación. Ajá, lo más importante, oxigenación y temperatura. Si mantenemos niveles arriba de 92 o 94 de saturación, estamos bien. Pero si empieza a caer abajo de 90, implementar oxígeno lo más pronto posible. Ajá, abajo de 88 hay que ir a hospital. Ajá. ¿Por qué razón o por qué no debemos de mantener al paciente con oxígeno en casa?
porque la cantidad de oxígeno que llega en la mascarilla o la mascarilla con reservorio, que es lo que se puede conseguir en casa, no es la misma cantidad de oxígeno que puede llegar con los elementos que se tienen en el hospital. En el hospital tienen unos cascos burbujas, por ejemplo, que además de meter oxígeno a mayor capacidad, también lo meten a mayor presión. O tienen bombas que impulsan el oxígeno a una mayor presión. Entonces tenemos todavía ese rango antes de la intubación. Ajá. Porque ya creemos que voy a llegar al hospital, inmediatamente me van a intubar. Claro, Pero, ese no es el caso. pero si llegamos temprano, podemos evitar la intubación. Eso es lo más importante. Acudir al hospital si la saturación está debajo de, no, yo diría 90. Ajá. Empezar empezar con oxígeno suplementario abajo de 92. Ajá. Y es que tus posibilidades aumentan exponencialmente, o sea, si vas ese mucho antes, porque ya cuando vas en situación de intubación, pues sí, ya es otra situación, ¿no? Sí, sí, me tocó ver casos en los que ya tenían 50% de saturación, ¿no? O 65% de saturación. Entonces ya llegaban muy, muy, muy graves los pacientes y ya era muy poco lo que se podía hacer con ellos. Ajá, y no porque no se vaya a hacer. Cuando llegas al hospital, los médicos, créeme, van a dar su vida por salvar la tuya. Ajá. Este, pero ya no tienen muchas herramientas que te pueden ofrecer. De todas maneras lo van a hacer, no te van a dejar morir, van a intentar salvarte, pero es más difícil con el nivel de saturación tan bajo que traes. ¿A qué se refiere con el nivel de saturación? Es una referencia a qué tan dañados están los pulmones. Ujú. Ajá. Y lo digo entre comillas porque no es lo que refleja, ¿no? Sino es la cantidad de oxígeno que está circulando por la sangre. Claro, Pero de manera indirecta hace referencia a qué tan dañados están los pulmones. Ajá. claro. Claro. Pues ahora sí, Pues, la reflexión, perdón, vuelta final que quisiera dar a la audiencia que nos esté viendo y escuchando es de que lamentablemente te enfermas y empiezas a tener complicaciones, no temas en ir al hospital, porque eso posiblemente, que no quiero decir probablemente, posiblemente te va a salvar la vida. Tienes mayor posibilidades. no, y pues yo daría la reflexión más que nada de evitemos llegar incluso a estos esos casos. Hay que seguir cuidándonos, ¿no? O sea, todavía no estamos fuera de esto, hay que, pues, Hay que poner nuestra estar más parte, que nada, pues, estar resguardados todavía, ¿no? no exponernos, seguir todas las Y, medidas sanitarias. Y y no es pues, momento ahorita para salir otra vez. usted, Eso es Doc, algo, quisiera dar sí, es una algo reflexión final. también importante en cuanto a las medidas sanitarias que se están viendo. En las medidas sanitarias adoptadas actualmente en México, todavía estamos muy por debajo de lo que se necesita. No se le ha puesto mucha importancia a una cosa muy importante que es la ventilación. Ajá. La ventilación es igual de importante que usar cubrebocas. De Ujú. nada va a servir usar cubrebocas, aunque tengas un N95, si estás en un espacio cerrado, sin ventilación, por mucho tiempo. Ajá. Y con un montón de gente. Claro. Entonces sí, o sea, prácticamente no sirve de nada. Ahora, pero sí sirve mucho el ventilar todo. Eso es algo muy importante. Si nosotros ventilamos, reducimos todavía más el riesgo. Obviamente el cubrebocas ya no hay duda de que es útil. Ajá, la sana distancia también es útil, pero estas dos deben de complementarse con ventilación, una buena ventilación. Muy bien. Actualmente se está recomendando, por ejemplo, el uso de los medidores de CO2, ajá, para espacios cerrados, por ejemplo. Y en Francia, en Inglaterra, en Europa en general, se están adoptando ponerlos en los restaurantes. Ajá. Y esa es una medida bastante importante que pues, sería bastante bueno adaptarla aquí. Una cantidad de CO2 muy alta en una zona cerrada indica que hay mucho aire que ya está contaminado. Tenemos que ventilarlo para reducir la cantidad de partículas virales que pueda haber en el ambiente y disminuir el riesgo de infectarse. Por eso sirve la ventilación. Ahora, medir la temperatura, siento que es una medida que no sirve de nada, porque ¿cuál es la probabilidad de que una persona con fiebre vaya a sitios públicos? O sea, ni se puede mover, ¿no?
Entonces, y quiero saber realmente, o eso es algo que me gustaría saber, todos los filtros con temperatura, a cuántas personas infectadas han captado. Claro. Ajá, pues a nadie. Pues, Ahora, los tapetes sanitarios. Los tapetes sanitarios en áreas abiertas no sirven de nada. A lo mejor para llegar a tu casa y que tu casa esté limpia sí sirve, pero en áreas abiertas, por ejemplo, una plaza, el cine, etcétera, no sirve de nada más que para hacer un lodo. Entonces no sirve. El lavarse de manos es útil, sobre todo para ti mismo, porque evita cualquier infección, no solo de coronavirus, sino cualquier infección. Pero el lavado de manos únicamente lo que va a quitar es la autoinfección. Es decir, que yo tenga partículas virales en las manos y me lo autoinocule. Ujú. Entonces, yo lo que pondría mayor hincapié es la ventilación. Por ejemplo, para el regreso a clases, sería viable optar por una buena ventilación, un buen cubrebocas, poca gente y poco tiempo. Creo que esas serían las mejores herramientas que podríamos ofrecerles a los niños en caso de quererlos regresar. Ajá. Claro. Aunque ahorita en semáforo, ¿cómo va? Yo en lo personal, y es una opinión completamente personal, siento que todavía no es tiempo. Ajá. Sí, Ujú. yo podría estar de acuerdo con usted, doctor. Sí, o sea, yo tampoco siento que sea tiempo. Y más porque el hecho de que no están vacunados. O sea, claro. Ujú. Mm, Yo tengo como una especie Luis, de última pregunta, pero no sé cómo andamos de tiempo. Quizás para una mm, pregunta o comentario más. pues mm, sí, yo diría que te le echaras. Que pues échatela ya. Sí, si doctor todavía no. nos puede regalar una última pregunta. Sí, 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 sí. Muchas Tengo gracias. tiempo. Es con el tema de, por ejemplo, bueno, saliéndonos quizás un poquito de lo médico, yéndonos un poquito más a lo social. Salió una publicación muy polémica en el Universal, que esta como actitud de los periodistas de ir a tomar fotos como a los mercados, pues a zonas de gente con escasos recursos, por ejemplo, zonas atascadas de gente, pero que tienen como esta intención que más de dar a conocer una situación, como que van a fomentar el morbo y a provocar el enojo de la gente. O sea, que van como con este mensaje ya diría yo, incluso clasista y despectivo hacia las personas de escasos recursos que, pues, digamos, no tienen el lujo de quedarse en casa, no tienen la opción de, no sé, de pedir el súper, o sea, que tienen que ir todos a una hora. Y además personas que viven al día, ¿no? También. Claro. Sí, o ¿Qué sea, diría al respecto? Y eso no nada más es en esta cuestión, sino en todos los medios de televisión, y todos los medios de información. Siento que la población mexicana se ha acostumbrado tanto a aceptar este tipo de información tan tóxica, ¿no? Por ejemplo, vemos en otros periódicos demasiado amarillismo, ¿no? Se mató, o lo atropellaron porque se descuidó, ¿no? O sus eslogan así, y pasan las fotos muy gráficas. Claro, El los hecho nota de, roja. Ujú. el hecho de estarlo viendo de manera recurrente nos insensibiliza, ajá, nos hace más insensibles a ese tipo de información. Y lo mismo pasa con este tipo de información. Al hecho de nosotros de estarlo viendo de manera repetida y repetida y repetida, ya después empezamos a clasificarlo, ajá, y a decir, es normal aquí en México, pero pues ni modo, o sea, así nos tocó vivir. Y siento que no deberíamos Conformarnos con de eso. conformarnos, ajá, debemos de pedir mejores, o publicaciones, ¿no? Más profesionales. Ok, estás pasando esto, pero ¿qué estás proponiendo, no? ¿Qué vamos a hacer Ujú. como sociedad? ¿Qué podemos hacer para impulsarlos, ¿no? Para ayudarlos. Ajá. Y no hablo nada más de donativos o cosas así, no, sino de, por ejemplo, decir, hay gente que no puede cuidarse, cuidémonos nosotros para ellos. Claro. Ajá. Y es lo mismo de la inmunidad de rebaño. Si yo estoy protegido, no solo estoy protegido yo, estoy protegiendo a otros. Claro. Ajá. Entonces, siento que podemos enfocar este tipo de información en este punto. ¿Qué podemos hacer por ellos haciéndolo por nosotros? Ajá. Claro, Sí. ellos no van a tener a lo mejor la oportunidad de quedarse en casa porque tienen que vivir al día, pero los que sí tenemos la oportunidad deberíamos hacerlo, ¿no?
Claro. Somos los que realmente debíamos hacerlo, los que tenemos esa oportunidad. Y exigir por ellos, ajá, para que también ellos puedan ser escuchados. Claro. Ujú. Pues, Es importante al respecto de eso. Ajá. pues bueno, con esto ya creo que ya marcaremos el final de este episodio. La verdad es que estuvo muy Bueno, interesante, lleno de Muy muchísima informativo. información, muy informativo. Creo que cumplimos ese objetivo que nos establecimos desde el principio. Y pues más que nada, aquí agradecerle al doctor por prestarnos su Claro. tiempo. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. No, al Bueno, contrario. tenemos la costumbre de que, por ejemplo, si quiera concluir algo, compartir algo de redes sociales, si tiene redes sociales, adelante, le brindamos este Con mucho espacio. gusto. Ajá, sí, no, bueno, nada más agradezco mucho su tiempo. Espero no haberme explayado demasiado. Este, sobre todo, pues sí, agradezco la oportunidad. Espero que esto sea de utilidad para alguien, nada más. Creo que eso sería lo importante. Si logré orientar a alguien, con eso yo me doy por bien servido. Pues yo creo que al menos a nosotros tres que estamos aquí, sí muchas Nos gracias. orientó un buen a nosotros también. que de por sí yo creo que ya estábamos como muy adeptos a información, pero nunca está de más oírlo también de palabras de un experto. Así que de verdad, Claro. muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por la oportunidad. Y ahí cuando quieran hablar de un tema médico, pues con gusto. Muchísimas gracias. Claro, Le no, y de dejamos hecho la creo que puerta abierta. todavía Le dejamos la puerta abierta. podemos hablar todavía más de esto, ¿no? Ahora sí que Y de otros temas también en particular también. Ujú. pues ahí tenemos ahí la puerta abierta para ustedes. Muchas gracias. Redes sociales, algún lugar donde a lo mejor lo puedan seguir. Twitter. Pues tengo Instagram, pero casi no lo uso, la verdad. Pero me buscan así como Antonio Franco Ok. y también pueden encontrar en Antonio Franco en Facebook, por ejemplo. Ajá, Facebook y Instagram es lo que uso más. Muy bien. Ok. Igual lo anexaremos aquí abajo en la descripción del video. Sí. Y pues una vez más, doctor, muchísimas gracias. Muy informativo. Muchísimas gracias. Creo que va a ser muy útil este video. Muchas gracias. Pues bueno, pues ahora sí ya nos estamos despidiendo a todos los que están viendo. Pues ahora sí que no Amigos, se ya saben, cuídense, sigan las indicaciones, no es momento de salir. Y pues para este video denle like, activen la campanita para notificaciones y suscríbanse. ¿Algo más que quisiera agregar algo? No, nada más, si tienen que salir, salgan con protección, ¿no? Recuerden que si cajón. ustedes se protegen, protegen a alguien más. Muy bien, así es. Pues muchísimas Pues, gracias, amigos. Hasta luego. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Mucho Y gusto. hemos terminado.